Muy buenas noches, mi nombre es Santiago Villamizar, soy del curso 1102 y este es mi video sobre el módulo 1 de filosofía del cuarto periodo. Entonces, en la primera pregunta, ¿cuáles son los aspectos que trata David Hume sobre la axiología? Entonces, David Hume se preocupa principalmente por los valores morales y estéticos, y para ello elabora una teoría en contra de la metafísica y también elabora otra teoría normalista en donde se centra en los valores. La teoría de Hume define los valores como principios de los juicios morales y éticos. Entonces, para él dar un juicio de una acción moral o ética, lo principal son los valores, lo que cada persona tiene. Entonces, las cosas buenas o malas, para tomar una decisión, siempre toma lo que serían los valores. En el segundo punto es cuáles son las afirmaciones de Kant en la axiología. Entonces, los gigantes valores en Kant no se encuentran facilizados en la antigua metafísica, teniendo bases en la región de la teniendo bases no en la religión, sino en la ilustración. No se basa tanto en lo que sería Dios ni en lo católico, sino más en la ilustración, el de pensar por uno mismo y lo que ya sabemos, el hacer uso de la razón. Y sus valores emancipatorios y racionales serían parte del mundo de la razón y sus ideas reguladas, en donde los valores tienen que ir con el uso de la razón, con el uso de cómo se implementan y del cómo pueden llegar a servir en ciertas ocasiones. Tercero, en Marx, ¿cuál es el valor, cuál, qué es el valor de uso y el valor de cambio y cuál es la relación con la axiología? Entonces Marx desarrolla así una crítica al concepto económico de valor para así fundamentar en una buena medida sus críticas y análisis socioeconómicos. Ciertamente, el costo no es el valor, pero la lectura de esta crítica social no es nada religioso, ni moralista, ni metafísica, sino con argumentos científico-social. Entonces él no se basa ni en la religión, ni en lo moral, ni en lo metafísico, sino en lo científico-social. Entonces aquí podemos ver que él también desarrolla de buena medida unas críticas y analiza lo socioeconómico, en donde está, digamos, la sociedad y cómo se ve involucrada también la economía. Como cuarto punto, ¿cuáles son los principios axiológicos que Marx plantea sobre los modelos de producción? Entonces, en esta teoría llamada lucha de clases, en donde trata de explicar las diferentes homogéneas y formas de dominación en las diferentes formaciones históricas concretas y en los más generales de los modos de producción, como lo son el modo de producción esclavista. Entonces, como ya lo vimos en los tiempos anteriores, como lo eran con los afrodescendientes, las personas del África, donde se utilizaban de esclavos y no se les pagaba. El modo de producción feudal, que fue el que más rigió, por decirlo así, en la Edad Media, y como ya hemos visto, era el señor feudal, en el cual se pagaban cierto dinero y se le daba atribuciones a este señor. Modo de producción asiático, modo de producción tributario, modo de producción capitalista, modo de producción burocrático, o sea, el de las altas clases sociales, y modo de producción socialista. Entonces ahí es donde todas las personas, esa en mi ignorancia, donde todas las personas tienen las mismas cosas y todos se rigen por igual forma. Quinto, ¿será que Marx plantea una teoría de valor general o particular? ¿Cuáles son sus razones? Entonces, con anterioridad y desde que un excedente económico humano hay relaciones mercantiles, pero es con el capitalismo como modo hegemónico de producción y sobre todo con el capitalismo industrial y desde luego con el actual capitalismo financiero, que las relaciones humanas que toman generalizada se ven con
condicionadas por la forma mercancía. Esto quiere decir que la gran mayoría de los valores sociales vigentes tiene un origen mercantilista. Entonces los valores surgen de lo que sería las acciones del mercantil y de cómo han pasado a través de los años. En el sexto punto está escoja un modelo de producción, dibújelo y anexar a él los aspectos sociológicos positivos y negativos. Entonces yo escogí el feudal y en lo que encontré es que había, digamos, personas vestidas, no sé si eran los feudales o estilo monjes, y también habían muchas personas que lo acompañaban, no sé si era su guardaespaldas o qué en esos tiempos, pero andaban con una, por decirlo así, con una espada. También veíamos que las personas trabajaban mucho de lo que era de los cultivos, de esto era en el siglo de la Edad Media, ¿sí? Que trabajaba mucho de los cultivos, que también implementaban lo que serían las vacas y más que todo los granos. Y también como aspectos que encontré, los campesinos tenían que destinar parte de los productos al señor feudal de la producción, o sea, lo que ellos producían, una cierta parte iba para el señor feudal. Gracias a este pago, el señor les dejaba las tierras y les daba una vivienda, o sea, le decía, bueno, ustedes me pagan y yo a ustedes los dejo, digamos, cultivar y los dejo que tengan un hogar. Se basa en modelos de explotación agropecuaria. Agropecuaria quiere decir que es todo lo de la tierra, que se hace uso de la misma. Las relaciones eran relacionadas, las relaciones eran relaciones de vasalles, de vasallos. El señor feudal también dotaba de protección a los campesinos. Entonces también sería algo como págueme y yo no dejo que me pasen ciertas cosas o tenga cierta seguridad. Y por último, la unidad productiva era la unidad productiva mínima era el feudo. Entonces era otra persona. Según Marx y su capitalismo, este modelo es un condicionador de relaciones humanas. La denominación capitalista admite que es inadmisible aceptar de la mejor forma una autorización técnica y científica que concluye en la generación racional de una riqueza abundante y sustentable mediante un ahorro creciente del trabajo. Por el contrario, la denominación capitalista requiere del desvío de este potencial abundante, volviéndola nociva y o destructiva hasta el desvirtuar tales procesos de autorización. Entonces él veía esto como algo malo, entonces trataba de que esto no, digamos, no sucediera o no se implementara más o de cierta forma. Entonces en el octavo punto, ¿cuál es su opinión sobre la alineación de trabajo? Entonces yo de lo que investigué, para mí no es bueno, ya que en el sistema capitalista a un trabajador no era considerado como persona, sino como una mercancía. No se le da como ese valor del que lo hacía, sino más como si fuera otra cosa, como si fuera un objeto. Más no se le daba como ese de persona, de un trato, por decirlo así, mejor, o que tuviera, como lo es hoy en día, lo de regalías o cesantías, o que por un buen trabajo puede llegar a ganar esto, no. Se veía que fuera una mercancía más en donde tenía un valor y era igual al resto. También era el valor era visto como para multiplicar el dinero, de tal manera que un trabajador representa una suma de dinero. Entonces cada persona, bien o mal, tenía su propio precio. Y para terminar, de acuerdo con de la concepción tradicional, ¿cómo se establecen los valores? Entonces, de acuerdo con la concepción tradicional, los valores pueden ser objetivos o subjetivos, en, do en donde los valores objetivos incluyen el bien, la verdad o la belleza, siendo finalidades de ellos mismos. Valores subjetivos es cuando son un medio para llegar a un fin. Los valores también pueden diferenciar con la base de su importancia y conceptualizados en términos de jerarquía, en donde de pronto unos pueden llegar a ser más importantes que otros porque pueden llegar a generar, no sé, más salud
o mejor, ¿cómo decirlo? O mejor bien, pero un bien común, ¿sí? No un bien propio, sino un bien común. Esto sería como los valores que se encuentran en la concepción tradicional. Bueno, esto fue todo por hoy. Mi nombre es Santiago Villamizar del curso 1102. Gracias.